Solidaridad. Diálogo. Pensamiento. Comunicación. Sociedad. Fe. El poder de la palabra. Una reflexión sobre nuestras ideas. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Poder de la Palabra. Es un gusto estar nuevamente en esta hora de la televisión provincial, en esta mesa de diálogo, reflexionando sobre los temas que nos interesan como sociedad y escuchando a gente con mucho respeto, por lo que nos enriquecemos siempre. Está con nosotros Gabriela Pascucci. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Daniel. ¿Dije Pascucci? Pascucci. Pascucci es comúnmente conocido, pero realmente se pronuncia Pascucci. Ah, Pascucci. Sí. Bueno. Pero todos nos conocen por Pascucci. Yo te digo Gabriela aquí. Dale, dale. Bien. Gabriela es presidenta de la Fundación Alquimac. Así es así, ¿Me correcto. contás un poquito de qué se trata esta fundación, Gabriela? Bien, bueno, la Fundación Alquimac nace hace 1 año y medio desde el deseo de sus fundadores, que son mi madre y mis hermanos, Mauricio y Adrián, en poder desarrollar las acciones de la responsabilidad empresaria. Y bueno, surgió la idea y el desafío de hacerlo desde acciones comprometidas en lo que serían en prevención de flagelos que atañen a la sociedad. Así que bueno, eso fue el desafío más grande. Está bajo mi responsabilidad y bueno, así fue que el objeto social de la Fundación es prevención, la difusión para la prevención de la violencia. Esto, sí, esto tiene varias aristas, la violencia. Tenemos la violencia hacia los mayores adultos, hacia las mujeres, hacia los niños. Y bueno, como son indicadores emergentes conductuales, nos encontramos con el desafío de abordar el tema de la prevención del abuso sexual infantil, ya que hay investigaciones de que son, digamos, cuando no es tratado el abuso sexual infantil, son emergentes de conductas desordenadas, destructivas, autodestructivas. Gabriela, contextualizados todo esto, hablabas de prevenir hechos de violencia en términos generales, podríamos decir. Digo, bueno, vos sos operadora en psicología social, ¿sí? Así es, así es. Digo, ¿vivimos en una sociedad violenta? ¿Atraviesa un momento violento esta sociedad? ¿Cuál es tu visión de esto? Bien, es una visión muy personal. Más que una violencia, yo creo que hay una respuesta y una conducta donde se ha perdido valores, sobre todo los valores, por ende no tenemos buenas relaciones humanas, se han perdido relaciones humanas sustanciales, las relaciones humanas son muy banales, entonces obviamente no existen vínculos. Son relaciones muy superfluas. Bueno, algún sociólogo muy prestigioso como Zygmunt Bauman las definió a estas relaciones, como bien decís vos, como una especie de fruto de las relaciones de una sociedad líquida, de una comunidad líquida, ¿no? Se establecen vínculos, como decís vos, frágiles, volátiles, tal cual, líquidos, podríamos decir. Y lo que hoy comúnmente saludarte, decirte, che, está más gordo, che, ¿qué te pasó? Pero lo profundo de cómo estás, tanto tiempo que no nos vemos, no compartimos, no existe. O sea, hoy en día las reuniones de amigos es pasémoslas bien, pero ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Se ha perdido mucho. Cosas que por ahí antes en los clubes barriales, en las propias familias se ha perdido. En las propias familias, en los grupos primarios, como le llama Pichon Rivière. ¿Qué nos pasa, Gabriela, que perdemos estos valores? Y es parte de la inmediatez, del consumismo, lo real que hoy se vive.
Entonces, circunstancialmente no estamos en lo profundo, no estamos en lo que somos, en lo que tenemos que ser, sino en lo que hacemos, en lo que debemos hacer. Y bueno, eso lleva a algo que se quebranta, que es la necesidad básica, ¿no? Que es lo que más vinculiza a las personas, las necesidades, ya sean de relaciones, de sustento, que son lo que hacen los vínculos, ¿no? Los vínculos se generan por las necesidades mismas. Entonces ahí tenemos las relaciones humanas básicas. Claro. Y se ha quebrado porque, bueno, es el ritmo que vivimos. Hay que empezar a entenderlo y, bueno, y generar los espacios para que eso empiece a revertirse en un trabajo realmente sociocultural. Es un trabajo sociocultural. Ahora, qué desafío que tomaste presidiendo esta fundación y trabajando sobre estos temas, ¿no? Y madre. Indudablemente, pero qué profundo a la vez. Tal cual, madre, hermana. ¿Me contás un poquito de ese rol de la familia? ¿Cómo está constituida tu familia? Bueno, mi familia está constituida, o sea, voy a decir, parí 4 hijos, hoy tengo 3. Facundo el mayor ya no está con nosotros, yo digo que se emancipó, pues ya tenía 22 años, así que bueno, un esposo, el cual me acompaña, mi sustento, mi fuerza, y bueno, después tenemos mi ayudanta Francisca. Cuando me reclaman algo de la cría de los chicos, de la crianza, le digo Francisca está involucrada, así que, y bueno, hay muchos agentes que nos aportaron, digamos, para consolidar la familia y el vínculo que lo tenemos, gracias a Dios, establecido de una forma muy buena. Gabriela, ayúdame a contextualizar un poquito. La fundación se corresponde con una empresa que es Alquimac, ¿sí? Contanos, por favor, el rubro de la empresa que se dedica. Bueno, nuestra empresa es una empresa constructora. Sus principios fueron alquileres de máquinas, por eso el nombre, más de uno dice Alquimac. Fueron alquileres de máquinas, mis hermanos con mi padre. Y bueno, y hoy se dedican a la construcción. En un tiempo fue netamente vial y ya hoy tienen obras civiles, hidráulicas, con un crecimiento realmente notorio, fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, mucha entrega familiar, que es el contexto que tiene y la genética. Yo siempre le digo a mis hermanos que es la genética de la empresa, a pesar de los intentos de profesionalizarla y por ese camino vamos, pero la genética es muy fuerte y es familiar. Claro. Así que eso está. Bueno, y hace 1 año y medio surgió un poco, porque por las definiciones de lo que era dar saltos de esta empresa que de familiar tiende naturalmente a convertirse en una empresa cada vez más profesional, o porque lo sintieron como esto de la responsabilidad social, digo, esto de dar respuesta a la responsabilidad social, o fue también un mandato muy íntimo, muy afectivo entre la familia que dijo, tenemos que trabajar en un tema vinculado a estos temas que nos interesan como sociedad, digo. Y en realidad hay una genética en común que es la construcción. Y realmente la empresa ya de por sí siempre acompañó a fundaciones y colaboró captando talentos, apoyando talentos. Y bueno, dijimos, tenemos la posibilidad de tener un espacio donde nos comprometa más en acciones sociales. Y bueno, a lo que nos gustan los desafíos y encontrar una brecha en la cual como mujer no me veían ni como en construcción. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver ese espacio, Gabriela lo podría desarrollar. Y eso es lo que fue, digamos, una decisión. Sí, realmente fue familiar, porque conlleva una responsabilidad. Siempre hay algo que tiene de característica en nuestra empresa y siempre lo decimos hasta nuestros propios empleados jerárquicos, que tengan la responsabilidad de que somos dueños de la empresa y vivimos en San Luis. Claro. Entonces la respuesta nuestra tiene que ser inmediata. No estamos ni en las Bahamas, ni en otra provincia. Entonces hay mucha responsabilidad tras lo que es Alquimac. Y sobre todo familiar. Claro, claro.
Si pienso rápidamente, te podría decir 3 o 4 mujeres hay en San Luis a cargo de fundaciones, llevando adelante fundaciones. ¿Qué tiene un carácter especial la mujer, digo, que conduce fundaciones? Sí, yo creo que la mayoría son conductoras de fundaciones y son las mujeres son Y la lo hacen mayoría. con mucha bravura, digamos. Sí, ¿Ah? son Con mucha pasión. Sí. ¿Por qué? Yo creo que ¿Es algo propio de las mujeres? Digo, sí. Es un espacio que permite por ahí en una acción regeneradora, restauradora, algo que es parte de la mujer, ¿no? Es eso. Pero al menos en lo personal ha sido de mucho crecimiento, lo cual agradezco la oportunidad a la familia y también a Dios por sobre todas las cosas, que es el generador de lo que hoy por hoy es mi ser. Entonces estoy en función de eso, para que también uno sea parte de algo constructivo, claro, que Él lo permitió en mí, entonces lo puedo llegar a transmitir en otros. Gabriela, ¿cuántas personas te acompañan en la fundación? ¿Formalmente o que se acercan, en definitiva, a colaborar? Bien, la fundación en realidad por el tema que hemos abordado es difícil, en el comienzo fue difícil formar el equipo, atraviesa mucho el tema, entonces hasta profesionales en su momento se retiraron. Por esto de ser tan específicos, apuntados al tema de la prevención. Sí, del abuso sexual infantil. Me acompaña Belén Jaime, que es comunicadora social. Ella ha sido la que desde un principio ha estado mano derecha en rol operativo, efectivo, eficiente, ejecutivo. Y el resto son voluntarios, la mayoría empleados de la empresa. Y a medida que van interpretando el objeto social y la forma de trabajo, se van sumando y hoy tenemos un lindo equipo formado con gente que está participando, entendiendo que eso es fundamental, entendiendo cuál es la causa, digamos, a la cual hemos emprendido y queremos llegar, que es la prevención, ¿no? Por ahí no se entendía el tema de la difusión, cómo era el rol en esto, ¿no? Entonces se nos acercaban personas con visiones distintas. Entonces, bueno, ya hoy en día, en este transitar que ya llevamos, nos ha permitido fortalecernos como objeto, digamos, de acción y desarrollador de la idea. Entonces, bueno, se van sumando cada vez más. Gabriela, ¿cuánto sentís que se puede hacer con la palabra para la reconstrucción de valores, por caso, en el escenario de esta sociedad que pintábamos apenas empezamos a dialogar? Muchísimo. Y la palabra es todo. Es todo. O sea, realmente el emitir una palabra, construís o destruís. Entonces es fundamental, por eso creímos en la difusión. Obviamente la difusión tiene que ser de una forma responsable y estratégica. En su principio nos creían que era una cuestión mediática, por ahí resonaba, esto que estaba de moda, también fue muy cuestionado. Y bueno, tuvimos ese desafío al cual lo vencimos. ¿Hubo prejuicios? Sí, hubo prejuicios. Pero entendible, totalmente entendible, porque esto mismo que decimos, todo es tan banal que como una difusión puede tener profundidad, ¿no? Como una difusión puede tener responsabilidad o sobre todo continuidad. Esto ha sido un trabajo proyectado, planificado y ha tenido continuidad y tiene, y es la idea. Esto está planificado dentro de un plan trienal y nos ha llevado a distintas acciones. Y bueno, en ese transitar estamos, en ese proceso. Reflexionaba, pensaba, Gabriela, mientras comentabas esto de la difusión de esta problemática en realidad de la prevención del abuso sexual infantil, y no dejaba de vincularlo con lo que fue esta difusión tan intensa que tuvo esta campaña bajo el hashtag Ni Una Menos.
¿no? El tema de la prevención de la violencia sobre las mujeres. Y pienso que lo peor que podría pasarnos como sociedad es que eso quedase nada más que en eso, en una especie de eslogan, en un hashtag con el cual circula en las redes sociales, ¿no? Y que no se aborde el tema desde la profundidad de una política de Estado que haga que en definitiva se pueda modificar esa realidad. Ahí está el punto. Eso es lo que me refiero de que sean las difusiones con proyectos, con planificación, con responsabilidad. Porque pasa esto, o sea, si nosotros nos mediatizamos, lo hacemos como algo del momento y queda ahí. Y realmente como operadoras en psicología social sabemos que los trabajos socioculturales no son menor de 5 a 10 años. Entonces no es una tarea en una difusión para prevención menor de ese tiempo. Nosotros le hemos dedicado 3 años dentro del plan por un respeto al objeto social, pero va a ser dentro, que lo cumplimos el año que viene, va a ser bajo un análisis y si tenemos que continuar con el tema seguiremos, porque si consideramos que el abuso sexual infantil no tratado es el generador de lo que podría llegar a ser la violencia contra el género, o sea, la violencia de género, la violencia entre niños, o sea, diríamos entonces que el abuso sexual infantil no tratado, vamos a hablar en forma horizontal, es la madre del cordero, de lo que sería todo lo que genera el resto, ¿no? Los índices son elevados, entonces no son para mirar para otro lado. Me gustaría que los profundicemos en el próximo bloque. Dale, ¿Sí? dale. ¿Estás cómoda? Muy cómoda, Bueno, la verdad que quiero sí. quiero que en el próximo bloque me cuentes acerca de esto de cuál es la visión que tienen de la Fundación sobre este tema en particular, porque vos dijiste algo muy importante, queríamos que quienes colaborasen con nosotros compartieran la visión que tenemos de este tema. Bien, Lo vemos después de la pausa. dale. Una breve pausa, ya volvemos. Gracias.